El anciano cartógrafo había aprendido a amar el silencio, no porque fuera un hombre solitario por naturaleza, sino porque el silencio era lo único que quedaba intacto en la torre de archivos reales. Allí, entre estanterías que olían a polvo antiguo y tinta muerta, los mapas dormían como cadáveres bien ordenados. Nadie subía ya a consultarlos. Los reinos modernos confiaban más en mensajeros y decretos que en pergaminos trazados a mano. Aún así, cada amanecer, él subía los escalones de piedra y cumplía con su labor en copiar mapas que ya existían, corregir fronteras que nadie cuestionaba, preservar un mundo que parecía no necesitar ser preservado. Había pasado más de 60 años dibujando el mundo, y por eso supo, de inmediato, que algo estaba mal. No fue una revelación dramática ni un presagio divino. Fue un vacío, un espacio demasiado limpio en el mapa del continente occidental, donde antes debía haber ríos, montañas y ciudades. Ahora solo había pergamino desnudo, como si alguien hubiera arrancado un fragmento de la realidad con una uña invisible. El cartógrafo frunció el ceño. Ese territorio tenía un nombre, siempre lo había tenido. Buscó en los mapas oficiales más recientes a Nadan. Consultó copias antiguas, archivos de reinados pasados, tratados de fronteras en Nadanera, como si aquel reino jamás hubiera existido. Y sin embargo, él lo recordaba. Recordaba sus colinas verdes y su capital construida alrededor de un lago oscuro. Recordaba su estandarte, un símbolo sencillo, casi olvidable, y el sonido particular de su nombre, una palabra que ahora se le quedaba atrapada en la garganta, pesada, peligrosa. No, la pronunció. Algo, en su interior, le advirtió que hacerlo sería un error. Con manos temblorosas, descendió a la cámara inferior de la torre, un lugar al que nadie más tenía acceso. Allí guardaba sus trabajos personales, mapas descartados, bocetos, incompletos errores, que nunca debieron existir. Rebuscó durante horas, hasta que lo encontró. Un mapa antiguo, amarillento, dibujado con una precisión que reconoció de inmediato como propia. En él, el reino desaparecido estaba claramente delineado, con sus fronteras intactas, sus caminos y ciudades nombradas con tinta firme. En la esquina inferior derecha había una fecha, un año que, según los registros reales, no había ocurrido jamás. El cartógrafo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Si ese reino había sido borrado, no solo lo habían eliminado de los mapas, lo habían arrancado de la historia. Y entonces notó algo aún peor. El nombre del reino, escrito con su letra inconfundible, parecía desvanecerse lentamente ante sus ojos, como si la tinta estuviera siendo absorbida por el pergamino. No se borraba de golpe, se debilitaba, letra por letra, luchando por permanecer. El anciano cerró el puño con fuerza. Mientras él lo recordara, ese lugar seguía existiendo. Pero por primera vez en su larga vida, tuvo una certeza aterradora en el mundo. No olvidaba por accidente. Y si alguien estaba borrando nombres, era solo cuestión de tiempo antes de que mirara hacia él. El cartógrafo no durmió esa noche. Permaneció sentado frente al mapa antiguo, con una lámpara de aceite, proyectando sombras temblorosas sobre el pergamino, como si el territorio dibujado respirara con dificultad. Cada cierto tiempo, acercaba el rostro para comprobar que las líneas seguían allí, que los ríos no se habían disuelto, que el nombre, aún legible, resistía el asedio invisible que lo devoraba lentamente. Al amanecer, tomó una decisión peligrosa. Necesitaba confirmar si su memoria era una anomalía o la última muralla. Comenzó por los eruditos de la corte, hombres y mujeres entrenados para recordar genealogías interminables y guerras olvidadas. Les mostró el mapa, señalando el espacio vacío donde el reino debería estar. ¿Qué había aquí?, preguntó con voz medida. Las respuestas fueron siempre las mismas: confusión, silencio, frustración. Uno de los sabios frunció el ceño, llevándose una mano a la sien, como si acabara de despertar de un sueño interrumpido. Otro negó con la cabeza, murmurando que ese territorio siempre había sido una región deshabitada. Una mujer,
la más anciana entre ellos, se levantó abruptamente y pidió aire, pálida, sudando frío. El cartógrafo no insistió. Más tarde, habló con viajeros, mercaderes, soldados retirados. Ninguno recordaba el reino. Algunos, al oír la pregunta, reaccionaban con una incomodidad inexplicable, como si se les pidiera pensar en algo prohibido. Cuando él estuvo a punto de pronunciar el nombre en voz alta, un joven comerciante se desplomó de rodillas, vomitando, presa de un dolor repentino que nadie supo explicar. Fue entonces cuando el cartógrafo comprendió la regla no escrita. Nombrar era peligroso. Regresó a la torre con el pulso acelerado. Si los nombres sostenían la realidad, entonces aquel reino estaba muriendo, no por guerra ni catástrofe, sino por algo mucho más silencioso: el olvido forzado. Bajó de nuevo a la cámara inferior y desplegó su mapa personal, el antiguo, el prohibido. El nombre del reino ya no estaba. Donde antes había letras firmes, ahora solo quedaban manchas borrosas, como si nunca hubieran sido trazadas. Las fronteras seguían allí, los ríos también, pero sin nombre. El territorio parecía inseguro, mal definido, como un recuerdo sin contexto. El cartógrafo dio un paso atrás, con el corazón golpeándole el pecho. El reino había cruzado un umbral. Aterrorizado, escribió el nombre de nuevo, con tinta fresca, forzando su memoria a aferrarse a cada sílaba. Durante un instante, las letras se asentaron, pero luego comenzaron a palidecer, resistiendo apenas. Entonces lo sintió, en un leve mareo, un vacío momentáneo en la mente. Por un segundo, solo uno, olvidó por qué estaba allí. Se apoyó en la mesa, respirando hondo. Si el olvido podía extenderse así, si podía atacar incluso a quien recordaba. Alzó la vista y algo le heló la sangre. En un registro oficial, recién archivado esa mañana, su nombre aparecía citado. No estaba mal escrito, no estaba tachado, pero estaba acompañado por una nota marginal, escrita con letra ajena en pendiente de corrección. Y el cartógrafo supo, con una certeza insoportable, que el mundo ya había empezado a prepararse para olvidarlo. El cartógrafo abandonó la ciudad antes del alba. No dejó aviso ni permisos sellados. Sabía que si pedía autorización a alguien o algo, corregiría su intención antes de que pudiera partir. Viajó ligero, llevando consigo solo lo imprescindible en agua, pan duro, instrumentos de medición, y el mapa antiguo, enrollado y oculto bajo capas de tela, como si fuera una reliquia herética. Se dirigía hacia el oeste, hacia la frontera inexistente. Cuanto más avanzaba, más extraña se volvía la tierra. Los caminos perdían continuidad, como frases mal recordadas. Las señales de piedra estaban erosionadas de una forma antinatural, sin inscripciones, sin símbolos. Incluso las estrellas parecían menos seguras en el cielo nocturno, como si dudaran de su posición. Al tercer día, llegó a donde el reino debería comenzar. No había murallas derruidas, ni ciudades fantasma. Había algo peor, un paisaje incompleto. Los árboles crecían torcidos, incapaces de decidir su forma. Los ríos se dividían y se reunían, sin lógica. El aire tenía un peso denso, y cada paso se sentía como una pregunta sin respuesta. Fue allí donde los vio, en personas. Caminaban despacio, con movimientos cautelosos, como si temieran ocupar demasiado espacio. Vestían ropas gastadas, sin colores definidos, y cuando se cruzaron con él, lo miraron con una mezcla de esperanza y terror. ¿Quién eres?, preguntó uno de ellos. El cartógrafo abrió la boca para responder, y se detuvo. Comprendió, demasiado tarde, que la pregunta no era simple cortesía. Soy, dijo, y su nombre rozó su lengua. El hombre frente a él retrocedió, llevándose las manos a los oídos. No, susurró. No digas eso, duelen. Fue entonces cuando entendió lo impensable eran los sin nombre, personas que habían pertenecido a un reino borrado, individuos que aún respiraban, pero cuya existencia
estaba sostenida solo por sus propios recuerdos. No podían ser nombrados por otros, no podían ser registrados, no podían abandonar aquel territorio difuso sin desvanecerse. Uno de ellos, una mujer de mirada hundida, se acercó con cautela. «Si recuerdas», dijo, «todavía existimos, pero no por mucho tiempo». Le hablaron de una presencia, no un rey ni un dios, sino algo más antiguo y meticuloso. Una fuerza conocida, entre ellos, como el archivista. No caminaba, ni hablaba. Corregían, ajustaba, borraba nombres, para mantener el mundo legible. Cuando un nombre sobra, explicó la mujer, él lo elimina. El cartógrafo desplegó su mapa. Los sin nombres se inclinaron sobre él con reverencia, como si miraran un espejo de lo que habían sido. Uno de ellos lo observó con atención creciente. Frunció el ceño, como intentando atrapar un pensamiento que se escapaba. «Te conozco», dijo finalmente. «Oh, creo que debería». El cartógrafo sintió un estremecimiento. «¿De dónde?» El hombre negó lentamente. «No lo sé, pero tu rostro me resulta familiar, como si ya te hubiera olvidado una vez». El viento sopló entonces, levantando polvo sin forma, y por primera vez, el cartógrafo tuvo miedo no solo por el reino perdido, sino por la certeza de que su propia historia ya estaba siendo editada. El cartógrafo permaneció varios días entre los sin nombre, en un territorio donde el tiempo era incierto. Allí aprendió su regla más cruel. Los sin nombre podían recordarse entre ellos, pero no podían retener nada nuevo. Los nombres recientes se deshacían como agua entre los dedos. Una anciana le reveló el origen de todo. Le dijo que antes el mundo era demasiado grande y el olvido creaba grietas. Por eso surgió el lenguaje verdadero. Los nombres correctos no eran palabras, sino anclas que fijaban las cosas en la realidad. Los mapas no describían el mundo, lo mantenían coherente. Le habló del archivista, un ser que no destruye, sino que administra la realidad, eliminando nombres para que el mundo no se fracture. Esa noche, el cartógrafo entendió que cada línea de su mapa era un juramento. Escribió el nombre de una colina cercana, y esta pareció volverse más real, pero sintió un dolor punzante en la cabeza. Al día siguiente, vio que su propio nombre en sus documentos había cambiado ligeramente. La corrección había comenzado. El cambio no ocurrió de golpe, fue progresivo, casi misericordioso. Al principio, el cartógrafo solo notó pequeñas grietas en su memoria. El rostro de su maestro se volvía borroso. El nombre de la ciudad donde había nacido se le escapaba justo antes de poder pronunciarlo. Nada alarmante, se dijo. La mente envejece, siempre lo hace. Pero luego comenzaron las ausencias. Despertó una mañana sin recordar por qué había emprendido el viaje. El mapa antiguo, extendido frente a él, fue la única razón que logró anclarlo a la realidad. Al verlo, una oleada de comprensión regresó, incompleta, como un texto al que le faltaran líneas. Los sin nombre lo notaron enseguida. «Te está alcanzando», le dijeron. «Cuando empieces a olvidarte a ti mismo, ya no habrá marcha atrás». El territorio alrededor de ellos comenzó a inestabilizarse. Lugares que el cartógrafo había recorrido el día anterior simplemente no estaban allí al siguiente. Un sendero se convertía en llanura. Un árbol desaparecía sin dejar rastro. No era destrucción, era corrección. El archivista se acercaba. Una noche, mientras el cartógrafo trazaba líneas desesperadas en su mapa para reforzar lo que aún existía, una figura entre los sin nombre se acercó. Era el hombre que antes había dicho reconocerlo. «Creo que ya sé quién eres», murmuró. El cartógrafo levantó la vista, el corazón latiéndole con fuerza. «Dilo», pidió en el hombre, cerró los ojos, concentrándose. Sus labios temblaron. «Eres el que dibuja el mundo», el que logró pronunciar el nombre del cartógrafo. No fue un grito ni una explosión. Fue un suspiro. El cuerpo del sin nombre se volvió translúcido, como un reflejo en agua agitada, y luego se deshizo en el aire. No dejó sangre ni huesos, solo un vacío silencioso, insoportable. Los demás retrocedieron, aterrados. El cartógrafo cayó de rodillas.
había sido recordado, y el precio fue una vida. Entonces lo entendió con claridad brutal. Existir tenía un costo, y cuanto más preciso era el recuerdo, más alto era el pago. Esa misma noche, el cielo cambió. Las estrellas comenzaron a reordenarse, formando patrones que él había visto antes, en mapas celestes antiguos, usados solo cuando se avecinaban correcciones mayores. El archivista no se ocultaba ya. El cartógrafo huyó antes del amanecer, llevando consigo el último mapa completo, que aún resistía. Detrás de él, el territorio sin nombre se plegaba sobre sí mismo, como un libro que se cierra para siempre. Y mientras corría, una idea terrible se asentó en su mente. En sí, el mundo estaba dispuesto a sacrificar a otros para recordarlo. Quizá la única forma de salvarlo era desaparecer por completo. El cartógrafo caminó durante días sin rumbo claro, guiado solo por la necesidad de mantenerse en movimiento. Permanecer demasiado tiempo en un mismo lugar parecía facilitar la corrección, como si la realidad necesitara fijarlo antes de poder borrarlo con precisión. Fue entonces cuando los recuerdos regresaron, no de golpe, no como una revelación gloriosa, sino como fragmentos dolorosos que emergían contra su voluntad. Recordó una sala circular, mucho más antigua que la torre de archivos. Recordó voces sin rostro, debatiendo mientras el mundo se expandía sin control. Recordó mapas superpuestos, unos sobre otros, tantos que se contradecían, un mundo saturado de nombres, al borde del colapso. Y se recordó a sí mismo, joven, no como cartógrafo real, sino como arquitecto del sistema. El archivista no había surgido solo, había sido creado, un mecanismo, una conciencia, diseñada para preservar la coherencia del mundo, eliminando redundancia, excesos, recuerdos que ya no sostenían nada. Alguien tenía que decidir qué permanecía y qué se perdía. Ese alguien había sido él. El cartógrafo cayó de rodillas al comprenderlo. Había aceptado en aquel entonces una condición ineludible cuando su conocimiento se volviera peligroso. Cuando su nombre se convirtiera en una anomalía, sería corregido como cualquier otro. El precio por crear al guardián del mundo era ser olvidado por él. No soy tu enemigo, dijo una voz, no en el aire, sino directamente en su mente. El archivista no tenía forma, era una presencia exacta, precisa, imposible de describir, sin nombrarla menos, y nombrarla era invocarla. Eres una excepción, continuó. Y las excepciones comprometen la estabilidad. El cartógrafo apretó el mapa contra su pecho. ¿Cuántos has borrado?, preguntó. Los necesarios, respondió la voz, menos de los que se habrían perdido si el sistema fallaba. Comprendió entonces la verdad más amarga. El archivista no era malvado, era eficiente. Al amanecer, la voz regresó una última vez. Tu nombre será eliminado hoy. Al salir el sol completo, el cartógrafo miró el horizonte rojizo. Tenía horas, quizá menos, y por primera vez, desde que había comprendido su error, se permitió pensar, no en preservar el mundo, sino en romper la regla que él mismo había escrito. El cartógrafo encontró refugio en un lugar que no figuraba en ningún registro, en una planicie de piedra lisa, sin accidentes, sin historia, un espacio tan vacío que la realidad parecía pasar de largo. Incapaz de fijarse allí, supo que no tenía mucho tiempo. Su nombre ya era un susurro debilitado incluso dentro de su propia mente. Extendió el pergamino final. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por el esfuerzo titánico de recordarse mientras trabajaba. Cada latido parecía borrar algo, en un gesto aprendido, una emoción antigua, una imagen querida. Ignoró el dolor y trazó la primera línea. No escribió ningún nombre, dibujó formas puras, montañas sin designación, ríos sin títulos, ciudades representadas solo por puntos y sombras, un mundo descrito sin lenguaje, sostenido únicamente por relación y espacio. El efecto fue inmediato. El aire vibró, el cielo
pareció inclinarse. Durante un instante insoportable, el cartógrafo sintió que todo se soltaban las fronteras oficiales, los decretos, los registros, los nombres comenzaron a confundirse. En lugares lejanos, reyes despertaron sin saber qué reino gobernaban. Dioses menores perdieron epítetos. El archivista apareció, no como figura, sino como orden. La realidad se volvió nítida a su alrededor, demasiado precisa. Esto es inaceptable, dijo la voz. Sin nombres, no hay indexación. Sin indexación, no hay mundo. El cartógrafo sonrió débilmente. Apenas recordaba por qué aquello le parecía una victoria. Hay mundo, respondió. Tan solo no depende de ti. La presión aumentó. Cada trazo que añadía borraba algo de él en su nombre. Se desintegró por completo. Anne intentó recordarlo, y falló. Ya no sabía quién había sido. Solo sabía que debía terminar. Mientras dibujaba la última línea, su visión se oscureció. Su reflejo en el metal de sus instrumentos era irreconocible. No tenía rostro, no tenía historia. Solo intención en el mapa sin nombres se completó, y al hacerlo, el sistema que sostenía el mundo se quebró, no en caos, sino en silencio. Un silencio donde, por primera vez, existir no requería ser pronunciado. Nadie notó el momento exacto en que el mundo cambió. No hubo terremotos ni cielos desgarrados. Los reinos siguieron en pie. Los caminos continuaron llevando a alguna parte. Sin embargo, algo fundamental había sido alterado. Los nombres dejaron de ser absolutos, importantes. Sí, tan poderosos, pero ya no indispensables. Los escribas descubrieron, con desconcierto, que los mapas seguían funcionando incluso cuando los títulos se borraban con el paso del tiempo. Las ciudades podían ser llamadas de distintas formas, sin que eso las debilitara. Los recuerdos personales comenzaron a sostenerse unos a otros, enredándose como raíces, sin depender de un registro central. El archivista quedó incompleto, no destruido, no derrotado, simplemente incapaz de actuar como antes, sin un índice perfecto. Ya no podía corregir con precisión. El mundo se volvió demasiado ambiguo para ser editado. En los márgenes de la realidad, donde antes se extendía el reino borrado, comenzaron a aparecer senderos estables. Los sin nombre dejaron de desvanecerse. No recuperaron lo que habían perdido, pero por primera vez pudieron avanzar sin temor a desaparecer, y del cartógrafo no quedó registro alguno. Ningún nombre, ningún retrato, ninguna tumba, solo un mapa. Apareció décadas después, en una biblioteca menor, sin firma ni fecha, un pergamino extraño, incompleto a primera vista. Quienes lo estudiaron sintieron una calma inexplicable. Era un mapa sin nombres, pero increíblemente claro. Bastaba mirarlo para comprender el mundo, sin necesidad de leerlo. Algunos afirmaron que, al observarlo con atención, sentían que alguien los estaba guiando, como si una mano invisible aún trazara caminos para quienes se perdían. Y, quizá, era cierto, porque mientras alguien recorriera ese mapa con la mirada, mientras alguien entendiera el mundo, sin necesitar nombrarlo, el cartógrafo, aunque nadie pudiera decir quién fue, seguía existiendo. No en los registros, no en la historia, sino en ese lugar frágil y poderoso, donde aún se recuerda, sin palabras. Si te gustó este video, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video, porque la próxima historia podría estar más cerca de ti de lo que cree. Y recuerda esto: algunos mundos no se abandonan, solo esperan a que regreses. Nos vemos en el próximo video.